hebreo, Sabaj, el cual significa un lugar o lugar de la matanza, lugar del sacrificio. Ahí ese altar era para sacrificar, para presentarle una ofrenda, un sacrificio. Recuerde, tenía que ser degollado un animal, ser quemado ese animal en representación, ¿verdad?, de que eso moría para culpa, ¿verdad?, para pagar la culpa por el pecado. Nos habla entonces de ese lugar de encuentro y de comunión. Háganme un altar para adorarme, háganlo de tierra y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. La sencillez con el que el Señor dice: háganme un altar de tierra. No lo hagan así de bronce, no lo hagan de metal. Recuerda, aquí cuando Dios lo está diciendo, todavía no tenían un tabernáculo, todavía no tenían un templo. Entonces iban peregrinando, y en ese peregrinar dijo: pónganme un altar. ¿En dónde? De tierra. Lo más sencillo que pueda haber, lo más natural. Si usan piedras, no usen hierro porque contaminan la piedra, el altar. Hágame algo sencillo, diga sencillo. La adoración tiene que ser ¿qué? Sencilla, Dios, simple, no complicada. Es que yo no sé cómo adorar. Es sencillo. Adórale, ámale, dile lo que él sientes. Amén. Dile lo que representa para ti. Para ofrecerme, diga, la adoración, la alabanza se ofrecen. Se ofrecen. Entonces, ¿qué le ofreciste a Dios hoy? Algunos yo los veo aquí postrados, no alcanzó a ver hasta atrás, pero yo no sé si usted atrás se pudo postrar. Si usted cuando canta se entrega, eso es adoración. Eso es estar dando, ¿verdad?, ese sacrificio a Dios, sacrificio de alabanza, dice la palabra en Hebreos. Hagan un altar de piedra para adorarme, háganlo de tierra y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Son dos palabras que hoy quiero ver acerca, o dos temas en uno, que es el altar y el sacrificio. Son de la mano. No puede haber altar si no hay sacrificio, y el sacrificio tiene que ser puesto sobre un altar. Versículo 3, dije: dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. Gloria a Dios. Si llegamos al final, que prosperen en todo. 3 o 4 quieren ser prosperados, los demás, Señor, no los prosperes. No quieren. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Usted no quiere, ¿verdad? Todas las mañanas trabaja: ojalá que me vaya mal, que me asalten, ojalá que el patrón ya me corra. No, ¿verdad? Queremos trabajar, ¿para qué? Para ser prosperados, para avanzar. Y Dios dice: ¿quieres ser prosperado? Haz esto. El final es ser prosperado, pero hay indicaciones que nos está diciendo. ¿Quiere llegar a ser prosperado? Tiene que empezar a entender qué es el altar, la importancia del altar. Un lugar de encuentro, un lugar de adoración, de comunión. Muchas veces, algunas versiones incluso traducen altar como mesa. La mesa del altar, la mesa de los panes, la mesa, ¿verdad? Ese altar era como una mesa porque habla de comunión. Ese lugar en donde comes. Altar representa muchas cosas. Tú puedes tener un altar personal, debes de tener un altar personal en tu casa, tiempo de adoración con él. No, ¿cómo vas a ser prosperado si no tienes un altar? ¿Está aquí? ¿Está aquí, hermano? Tienes que tener ese altar. Tienes que tener un altar familiar. Luego tus hijos ya no quieren de Dios porque nunca los has puesto a orar, nunca has orado con ellos, nunca les has dicho: a ver, vamos a leer la palabra, vamos a entender la palabra. No hay un altar familiar. Se ha perdido esa cultura de la oración en familia, del dar gracias en familia. ¿Cada cuándo da gracias? ¿Cuántos oran por lo menos 3 veces al día? Desayuno, comida y cena. Levanten su mano. Levántela. Entonces los demás no, ni en las comidas. ¿Cuántos sí? Levanten su mano. Honestamente, los que no la levanten. Ya ahorita ya lo bajó. ¿Qué ora Dios? A extender, ¿verdad? Y oramos por la guerra allá en Ucrania, y oramos para que ¿va a dar qué?
Gracias, gracias por los alimentos. Gracias, Padre, porque tú pones alimento en nuestra casa, porque tú eres nuestro proveedor. Pero le vamos a pedir algo. Todos ellos que levantan su mano y que oran brevemente, 3 veces al día, le vamos a pedir que ore por Ciudad de Dios. Amén. Dentro de esa breve oración que usted ya le anda por entrarle al taco. Es más, yo veo que algunos ya ni cierran los ojos. Vamos a dar gracias, sí, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos dándote. Ya se está haciendo el taco. Para que a nombre de Cristo, amén, ya él ya tiene ahí. Algunos hacen así. Entonces, pero en esa breve oración agregue: Señor, bendice Ciudad de Dios. Bendice a los pastores y bendice a los líderes, a los servidores de Ciudad de Dios. Amén. ¿Cree que sea mucho que le pidamos esto? ¿Lo podrá hacer? ¿Cuántos se comprometen? Levanten su mano. Ok, conste, esposa. Si ve que su esposo no le mete el pellizco, ¿qué quedamos? Ay, Ciudad de Dios. ¿Me pueden dar más volumen en este monitor, por favor? Entonces, eso le vamos a pedir, que tenga en esa oración que es bien rápida, ore. Pero en su altar familiar trate de establecer ese tiempo en familia de oración. Ese altar personal también, y ese altar congregacional. El altar es donde tú te reúnes todas las semanas, cada semana, no cada quincena, no cada 8 días, cada semana. ¿Cuántos domingos tiene una semana? Uno. Y Dios te pide que el domingo sea de Él, ¿o no? Y no todo el domingo, nada más un rato. Altar, diga, altar personal, altar familiar, altar congregacional, altar espiritual para congregarme. En ese altar, ahí es donde tú comes, ahí es donde te alimentas, ahí es donde ofreces a Dios, ahí es donde te encuentras con Dios. Ese lugar está diciendo: levántenme un altar. Por eso muchas personas, cuando ve que cayeron, porque no tienen altar. Pastor, es que el diablo me está atacando, ¿por qué me está viniendo esto? Hermano, ¿tienes altar? Sé que muchos, cuando eran católicos, tuvieron sus familias, o ustedes pusieron un altar. ¿Cuántos sí tuvieron algún altar? Levante su mano. Levántalo, levántela. Hay un altar ahí. ¿Cuántos ponían altar a los muertos, ofrenda a los muertos? Ya ve. ¿Y cuántos tienen un altar para Dios? No todos. Un altar, este es el lugar de encuentro. Cuando quiero orar, ¿a qué lugar llegas a orar? A postrarte, a arrodillarte, a invocar a Dios. Ahí es tu lugar de encuentro. Mucha gente cae porque no tiene altar. Mucha gente viene del taller gozosa, liberada, bendecida, y vuelve a lo mismo y dice: ¿por qué? Porque no tiene un altar. No tiene de estar orando. Alguien dijo: es que yo no puedo orar 1 hora. No te pido 1 hora, pero un rato, 5 minutos. Hay una técnica de los 7 minutos. Por ahí hay un devocional ahí de 7 minutos con Dios. Y te dice: primer minuto haz esto, esto y esto. Y bien fácil se te van 7 minutos. Amén. 10 minutos. Pero conforme pase el tiempo, vas a ir avanzando. Esos 10 se van a hacer 15, luego 20, si me estoy explicando. Al rato ya ni ves el tiempo. Cuando tú ves: ay, ya llevo 1 hora, ay, ya pasaron 2 horas. ¿Sí me explico? Porque no estás midiendo el tiempo, no estás cumpliendo con un ritual, sino que estás en la presencia de Dios. Estás acercándote a Dios y Dios te habla en ese lugar. Es un altar para adorarme. Debes de tener tu altar personal. Es la voluntad de Dios que cada uno tenga su propio altar. Lot se apartó de Abraham y le fue mal. ¿Por qué? Lot, mientras estaba con Abraham, le iba bien, prosperaba. Dios lo protegía, pero cuando se aparta de Abraham, le empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque Abraham tenía altar. Abraham tenía una relación con Dios, pero Lot no tenía relación con Dios. ¿Qué es lo que nos va a hacer permanecer? Que tengamos comunión con Dios, una relación íntima con Dios, un altar con Dios para adorarle. Entonces Lot perdió todo porque se alejó de Abraham. Muchos hijos de grandes ministros se apartaron, no fueron cristianos. ¿Por qué? Porque dependían del altar y de la fe de sus padres.
Muchos de tus hijos quizá hoy no están en el Señor. ¿Por qué? Porque dependían que tú oraras por ellos, pero nunca ellos tuvieron un altar. Amén. Y todavía hasta la fecha siguen dependiendo de que mamá o papá oren por ellos. Y cuando tú no estés, ¿quién va a orar por ellos? Tienen que tener ¿qué? Un altar. Amén. Un altar. Alguien decía un pastor, en una casa debe de haber dos cocinas. La cocina física y la cocina espiritual. El comedor físico y el comedor ¿qué? Espiritual. Ahí donde comemos la palabra, donde oramos, donde Dios se manifiesta. Tus hijos entonces deben de tener su propio altar. Y Dios dijo al principio, háganme un altar de tierra. Pero después, Éxodo 27:1, Él les dice, ahora ya iba a establecerse en un tabernáculo. No nada más era el altar, sino ya iba a haber una tienda portátil llamada el tabernáculo. Le dice, quiero que hagas un altar de madera de acacia. Hazlo de forma cuadrada. Estoy leyendo lenguaje actual porque así las medidas son más comprendidas. Hazlo de madera cuadrada de 2 metros y 25 centímetros. Vaya imaginándolo. 2 metros con 25 centímetros. Cuadrado. ¿De qué tamaño es? Pues de 2 metros 25, pero es pequeño. ¿Qué tan grande será? Pues, ¿cómo lo verá ahora? Es un cuadrote, ¿verdad? Es una mesa para 12 personas. Más, no sé cuánto mida su mesa. Una mesa de 2.25 por 2.25, un cuadro que está diciendo ahí. Y de una altura de 1 metro 25 centímetros de altura. En cada esquina del altar debe de haber un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe estar recubierto de bronce y formado de una sola pieza. De madera de acacia, dice. Entonces, madera de acacia es una madera de una calidad muy fuerte, tiene que ser resistente. Pero ¿sabe por qué se caracteriza además esa madera? No solo por la resistencia, su dureza, sino porque tiene muchos nudos. Es difícil tallarla, esa es muy dura y habla de nuestra naturaleza. Muchos duros, ¿verdad? Y aparte de duros, traen un montón de nudos en su vida. No se deja analizar. Diga, amén. Así son. Eso representa nuestra naturaleza que tiene que ser ahí transformada. Difícil de trabajar. Nuestra humanidad. Y dice que esa madera tenía que ser cubierta de bronce. ¿Qué representa el bronce? Juicio. Juicio. Cuando usted vea bronce, habla de juicio. Los muros serán de bronce. Habla de un juicio. Ya Dios va a cerrar la lluvia, va a cerrar el cielo, ya no va a haber lluvia. La sequía. Habían estado donde estaban, ¿y qué hacemos? No hay agua y no ha llovido. Ahora que fuimos a Guatemala ya vimos campos sembrados y la gente diciendo, y no ha llovido. Y necesitamos que llueva porque la gente vive de la cosecha y de exportar esa cosecha a otro país. Y no llueve. Qué importante es el agua, ¿o no? Hay lugares donde están felices. Salió el gobernador de Nuevo León, gracias a Dios, Alberto ya nos llenó las presas. Trajo algo bueno, decían. En otro lado, en Tamaulipas, estaba la gente contenta, bailando por la lluvia. Gracias a Dios, a lluvia. Decía uno, ay, toda la noche llovió. Qué bonito se escuchaba. Que llovía y llovía y llovía parejito toda la noche. Y nosotros, no la valoramos, ¿verdad? Pero cuando usted abre el grifo y no hay agua, ando con el agua. Dios había dicho, si te portas bien, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones, lluvia. Pero si no, los cielos serán de bronce, juicio, cerrado ahí, ya no iba a salir nada. Entonces eso es un recordatorio del juicio. Mire, lo primero que en el tabernáculo se comportaba era una tienda como de unos 15 metros de largo, 4.5 de ancho. Era algo largo, era como un cubo largo. Primer
Primera parte, dividido en tres partes. La primera parte se llamaba, ¿cómo se llamaba esa parte? La sala, pastor. No, la sala. No, el comedor y la cocina. No. ¿Cómo se llamaba la primera parte del tabernáculo? Atrio. El atrio. Había una cortina y lo primero que encontraba la gente era el atrio. Lo que se veía desde fuera era ¿qué? El altar. Era el atrio. Y en el atrio la primera pieza del mobiliario del tabernáculo era el altar de bronce. Lo que ellos veían era el juicio. Si no te arrepientes, si no pides perdón, si no te acercas a Dios, va a venir un juicio ahí. Y al ver el humo, al ver el fuego, era diciendo, eso me tocaba a mí, pero ese sacrificio es para perdón de mis pecados. Eso es figura de Jesucristo. Jesús está en toda la Biblia y está en todo el tabernáculo. Todo nos habla de Cristo Jesús. Amén. Es que a veces no entendemos esto. Este era de juicio, dijo, lo harás de maderas de acacia y lo cubrirás de bronce. Unas planchas de bronce que lo cubrían para que soportara el fuego. Si no, la madera, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Pónganlas cubiertas de bronce. Un bronce, ¿cómo se imagina usted esas láminas? ¿Pulidas o todas así feas? Pulidas al principio, pero después ya no eran planchas pulidas. Lea Números 16:36. Las planchas después dieron recordatorio de un juicio que de verdad se cumple. Pues Números 16:36 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome de los incensarios en medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos, escucha aquí, hubo gente que se rebeló a Moisés y Aarón, no los quisieron obedecer. Pero ¿por qué vamos a hacer lo que él dice? ¿Cómo que quiere que vengamos el domingo? El sábado, no, yo hago lo que yo quiero. Yo tengo incensario, yo puedo servir a Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dios me habla también, Dios me usa. Todos somos santos. Empezaron a decir Datán, Coré y Abiram. Y no querían someterse a la autoridad, al liderazgo de Moisés y Aarón. ¿Y por qué te vamos a obedecer? Yo no voté para que tú fueras mi pastor. Yo no voté para que tú fueras mi líder. ¿Yo cuándo? ¿Sí me explico? Pero Dios es el que escogió. Amén. Dios te, si querías a Moisés o a Aarón, le preguntó al pueblo. No, él los levantó. Amén. Está aquí. Se rebelaron. Diga, se rebelaron. ¿Y qué le toca al rebelde? Juicio. ¿Por qué? Por rebelde. No entiende otra cosa. No entiende de otro modo. Entonces se rebelan. Dios le dice, el que los reta, le dice, bueno, un desafío. Ustedes dicen que sí, vamos a ponernos el que escoja a Dios. Y hay un juicio sobre los rebeldes y mueren. Y dice Dios ahora: los que pecaron contra sus almas, harán de ellos las planchas batidas para cubrir el altar. Ellos tenían incensarios para ofrecer ese incienso a Dios, pero Dios no los quiso, Dios no los escogió. Escogió a Aarón y todos los demás murieron. De esos 250 hombres que se rebelaron, sus incensarios serían usados para cubrir el altar, dice. Hacer planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados, sí, los incensarios, no los insensatos que empezaron a usurpar ministerios que no les correspondían. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo dijo Jehová por medio de Moisés. Entonces esos que murieron tenían oración, tenían incienso, pero no eran llamados por Dios a ofrecerle esa adoración a Dios. ¿Sí me explico?
¿Quién era llamado a ofrecerle? Solamente los sacerdotes, el sumo sacerdote, no todos. Hoy tenemos el privilegio de podernos acercar a Dios. Hoy todos podemos entrar a su presencia. Diga gracias a Dios, como cantábamos, gracias, 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 porque antes nadie tenía acceso a la presencia de Dios. Tenían muy poco de Dios y hoy nosotros podemos regocijarnos en su presencia. Amén. Hoy nosotros podemos cantar, alabar y sentir su presencia. Podemos servirle a Dios. Y antes no, tenías que ser de una tribu en particular. Si no eras de otra tribu, no podías entrar. Y aun siendo esa tribu, solamente un sumo sacerdote tenía acceso total. Diga acceso total. Era el único que tenía privilegio VIP. Él podía entrar. Y ese privilegio ni le gustaba. Él lo usaba una sola vez al año al lugar santísimo, y si entraba en pecado, ¿qué pasaba? Se moría. Entonces no era muy, ¿verdad?, muy común que le entrara una vez al año a pedir perdón por la expiación, perdón por los pecados de todos, de todo el pueblo. Ellos murieron. Esos incensarios fueron usados a martillazos, ¿verdad?, para hacer láminas. Imagínense, ya algo que ya era un incensario, ahora lo tuvieron que aplastar a martillazos, hacerlo plano, y con eso cubrieron la madera de acacia. Entonces yo pienso que no quedó tan lisito como usted pensaba, ¿verdad?, al inicio. Pues unas planchas pues bien hechas como es para Dios. Ya no, había golpes por todos lados. Había así como, ¿sí me explicó? Las huellas de los martillazos. Pero no solo de los martillazos. Ellos veían los martillazos. ¿Y eso por qué está así tan feo? Es como le hacen un aplanado y queda así todo hoyudo, rústico. Es que el aplanado liso no me queda. Bueno, ¿por qué hicieron? El que no sabía podía preguntar, ¿por qué esto está así? Y entonces le decían, es que hubo gente rebelde. Se rebelaron al liderazgo de Moisés y Aarón, que era el liderazgo de Dios. Cuando te revelas al líder, te revelas a Dios. Cuando te revelas al hombre de Dios, te revelas a Dios que puso al hombre. Amén, diga amén. Les decían, ¿y el castigo qué pasó? Ellos murieron. Se los tragó la tierra. ¿O no? Sí. Y de ese incensario, ahora esto es lo que estás viendo. Se hicieron planchas para cubrir el altar de bronce. Entonces, ¿qué hablaba ahora? ¿Qué decía eso? ¿Qué gritaba cada martillazo, cada parte fea ahora? Juicio. ¿Que a los rebeldes les va a venir? ¿Les va a venir? Juicio. Levante la mano todos los obedientes. Miren qué poquitos. A todos los demás les va a venir juicio. Eso está establecido. Aquí está la prueba de que Dios cumplió ese juicio. Hizo juicio sobre de ellos. Ese era un recordatorio. El ver el altar es un lugar de adoración, pero es un lugar también que habla de cuidado. Así como Dios es bueno, también es juez. Así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Me estoy explicando. Dios es bien buena onda. Yo puedo hacer esto, al fin que Él aguanta. Sí, Él te ama, pero no se olvide que Él también es juez, justo, juicio. Viene para el pecador. Él no desea la muerte del impío, pero si hace lo malo, va a venir muerte para ellos. Entonces, eso hablaba. El altar es un lugar entonces también, si usted está apuntando, un lugar de sacrificio. Dijimos lugar de la matanza, en griego significa lugar de sacrificio. Y esto representa un lugar donde la carne muere. Es un lugar donde el animal tenía que morir. Qué feo nos dijo, ¿verdad? Pero así es. Cuando tú vas a personal, tú eres el animal que tiene que ser sacrificado. Suena feo, pero es real. Amén. Bueno, una ovejita para que no digan nada. Un becerrito, sí, con cuernotes ahí. Tú eres ese altar. Cuando tú estás ahí en el altar de Dios, en el lugar para adorar a Dios, dice, no hay altar sin sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? Tú eres el sacrificio. Dile a tu hermano, tú eres el sacrificio. Tú eres el que tiene que morir ahí. ¿Nunca te ha pasado que estás en la presencia de Dios? Bueno, los que entran a la presencia de Dios. Y Dios te dice, Señor, que mira que mi esposa, mira que mi esposo acá. Y Dios dice, pero si tú también.
pero cómo contestas, pero mira cómo la tratan, mira cómo se portan, mira cómo se ofenden. No, no, yo te vengo a hablar de él. No, yo te vengo a hablar a ti. ¿A cuánto les ha pasado? Sí, y que te hace, y también dice, perdona, o ve y pide perdón. ¿Les ha pasado? Pero yo, porque, claro, porque tú eres el que tiene que morir ahí. Amén. Dios te va a hablar ahí, te va a dar tu carne, que muera tu orgullo. Ve y sírvele de cenar. Ah, yo nada más eso faltaba. Si mira cómo demonio de que yo habito en tu corazón. ¿Por qué es necesario el altar? Porque entonces vas a cambiar. Ahí Dios va a tratar en tu vida. No cambia porque no tienes altar. Y cuando entras al altar, espera ahí a que Dios empiece a matar ese animal. Eso al Señor. Deja que mate ese animal, ese toro, esa vaca. Que no se deja. Amén. Eso es lo que representa. Tú tienes que morir en el altar. Yo tengo que morir en el altar. La carne tiene que ser sacrificada y la carne no le gusta. Hay gente que la hemos visto. No se puede arrodillar, arrodíllate. No, porque me duele la rodilla. Claro, la carne no va a querer. Y a otros se arrodillan y se levantan más rápido que lo que se postraron. ¿Qué pasó? Me dio un calambre. De verdad, pero es algo mal. La carne no se va a querer doblegar, el orgullo no se va a querer humillar. Pero ahí te tienes que humillar. Y tu carne va a empezar a sentirse ahí como que, ay, me duele mi rodillita. Bueno, voy a poner un cojín y todo, plumas. Y hace calor. Ah, bueno, te voy a prender el ventilador. Y tengo sed, voy por agua. Y tu carne te va a estar molestando ahí porque no quiere morir. Amén. ¿Cuántos están aquí? Mientras no empiece más calor, porque cuando empieza el calor, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente tu carne? Ay, ya que nos va a acabar. Ay, qué calor. El pastor no, ¿verdad? No pone aire acondicionado porque tu carne no quiere morir. ¿Cuántos se arrodillaron hoy? Que decía el hermano Beto que Dios puso a... ¿Cuántos se postraron? Levanten su mano. Poquitos, Beto. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere morir, pero tiene que morir. Es el altar, es para que la carne ¿qué? Muera. Ahí es donde muere tu carne. Ahí es donde tú te conviertes en un sacrificio vivo. Dice David, porque tú no quieres sacrificios que yo daría voluntariamente. A mí, mire, David decía, a mí ya que me cuesta matar 100 ovejas, 1000 bueyes. Salomón dio 1000 holocaustos. ¿Qué me cuesta? Ya no le costaba. Pero Dios, ¿qué quería? ¿Sacrificio de bueyes? No. Sacrificio nuestro. Amén. El corazón contrito y humillado no despreciar. Se dio cuenta David y dijo, pero es que esto ya no es sacrificio. Es sacrificio, matar un animal nada más por matarlo no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo tenga un corazón contrito y humillado, que yo sea movido a un cambio, un quebrantamiento, un arrepentimiento. Un corazón humilde sale de estar en el altar de Dios. Un corazón que se postra es al que Dios oye y al que Dios transforma. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Dios quiere hablarte. Estás así porque no has doblado tu rodilla. Estás viviendo lo que estás viviendo porque no te has quebrantado. Tienes que aprender a vivir con un corazón ¿qué? Quebrantado. Todos decimos Dios te bendiga. Salúdese, dígale Dios te bendiga. Pero cuando yo le digo, dile Dios te quebrante. Cancelo, reprendo. Me cubro con la sangre de Cristo porque no nos gusta ser quebrados. No nos gusta ser quebrantados, no nos gusta ser afligidos. Pero si Dios lo va a usar para transformarnos, bienvenido sea. Amén. Ofrécete, dice el apóstol Pablo, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Sacrificio vivo. Orando, sirviendo, imponiendo manos, intercediendo.
sin haber pasado por el altar. ¿Se puede? Mucha gente así. Y eso es lo que nos va a llevar a la ruina. Eso es lo que puede llevar a una iglesia a fracasar, a un ministerio a quebrar. ¿Por qué? Porque no estuvo en el altar. Porque se brinca el altar. Controlados ellos por su propia voluntad. En el altar le rendimos nuestra voluntad. Qué difícil. Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuándo tuvo Jesús ese encuentro? En el altar. ¿En la cruz? No, en la noche previa, cuando él lloraba, ¿verdad? Lágrimas, cuando él sudaba lágrimas. Señor, si es posible de mí, pase esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ahí sudaba, y ahí lloraba, y ahí clamaba al Padre. Ahí murió su carne. Ya después lo demás ya era consecuencia, pero él ya había entregado su vida y todo ahí. Ahí es donde Dios nos quiere. En el lugar del altar. Ahí te rindes, Señor, así ya no te pongo límite. Ya no te pongo condiciones. Lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer. Nuestra vida va a cambiar cuando estemos, ¿qué? En el altar. Ahí nos va a hablar. Ahí nos va a decir, tengo este plan para ti. Cuando estemos listos. El altar, lugar de sacrificio, la carne muere. Y la carne era toda quemada. Diga, toda quemada. Toda. Todo tenía que ser quemado. El holocausto era todo, del todo quemado, así le llamaban. No poquito. Ah, sí, yo estaba en el altar, mira, está mi quemadota. No dije que tocaste la plancha. Es que si estuviste en el altar, cuando quemaste todo, cuando le entregaste a Dios todo. Yo sé que aquí no hemos estado en el altar. ¿Por qué? Porque no le he entregado todo a Dios. Porque sigues viviendo para ti, no para Dios. No has muerto. Entonces me muero y ahora ¿qué vivo? No, ahora vives Cristo en ti. Tú ya moriste. Lo que vives, vive Cristo en ti. Lo que haces, lo haces para Dios. No digo que no trabajes, que no cuides a tu casa, a tu familia, pero tú sabes que hay algo, hay alguien que vive en ti y hay algo que debes de hacer. Dios que a través de ti. ¿Me estoy explicando? Dijo, ustedes vendrán, dijo, dejen sobre altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. El altar es un lugar de reconciliación, reconciliación con Dios y reconciliación con tu prójimo. Yo les he dicho, a los matrimonios siempre les digo esto, no se perdonen. ¿Cómo? No se contenten, perdón. No se contenten, pídanse perdón. En contentarse es una cosa. Ya se pelearon, se dijeron, y después, pues ya como que se les va bajando el coraje. No sé cuánto tiempo tarde, 1, 2, 3 años. No. 1, 2, 3 horas, 2, 3 semanas, 2, 3 días. No sé cuánto le tarda a usted bajarse el coraje. No se hablan, no se atienden, no se abrazan, no nada, están enojados. Pero hay un momento en que dice, ya le voy a perdonar, ya lo voy a dejar, ya le voy a dar chance. Total, este no cambia, este no entiende este cabezón, ¿verdad? ¿Y ¿quieres de comer? Si se puede. Hay sopa de lentejas, si quieres. Sí, está rica, es la más buena, me encanta. ¿Cómo te queda? Pues si quieres, si no. Pero ya, ¿se me explicó? Ya empezaron a ¿qué? A hablarse y al rato ya. Pero nunca se pidieron perdón. Y eso daña, y eso al rato vuelve a salir. ¿Qué hay que hacer? No te contentes, pídete perdón. Es lo mismo con Dios. Ay, fallé, y ahí dejo 2, 3 meses, no, ahora no oro a Dios, no me meto en la presencia porque pues, no me he reconciliado, no le he pedido perdón. A lo mejor ya en 2 o 3 meses más, 2 o 4 domingos que deje venir, al Señor ya se le olvidó. Por eso no vienen. ¿Por qué? Porque no quieren reconciliarse con Dios. No quieren vivir una relación con Dios. ¿Me explico? ¿Qué hay que hacer? Venir y pedirle perdón. Señor, fallé, perdí, no debía haber hecho esto, perdóname. Dios nos perdona, pero también dice reconcíliate. Tu deseo, en el altar se demuestra su deseo, tu deseo de estar en paz con Dios y estar en paz con los demás. Eso dice en el texto que leímos.
y traigas tu ofrenda y de pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu prójimo. Y después ven y ahora sí presenta tu ofrenda. Entonces está diciendo, tienes que aprender a reconciliarte con Dios. Reconcíliate con Dios. Perdona. Ahí es donde uno no quiere, ¿verdad? Yo llegaba al principio cuando no entendía esto, Señor, que mira, que pasó esto, que me hicieron. Perdónalos, perdónalos. Sí, sí los voy a perdonar, pero mira, no se va. Perdónalos, perdónalos, perdónalos. Mientras más rápido, ya después entendí que más rápido me sano. Más rápido. Tú sana tu. Voy a perdonarlos, ¿por qué? Por mi bien. Amén. ¿Por qué los perdono? Porque yo quiero estar bien. Sanado mi corazón. Y eso Dios te lo enseña ahí en el altar. Perdónalos. Sana tu corazón. Ámalos. Bendícelos. Muestra tu deseo de estar bien con las personas. Ahí Dios va a decir, ve y pide perdón, ve y reconcíliate, ve y ama, ve y bendice. Todo esto era clave para el versículo 6, que dice, haré que prosperen en todo. Vamos a leer otra vez ese versículo. No sé si es el 6. Estamos en Éxodo 24. Es el 5, creo, ¿no? A ver. Con el que empezamos. Bueno, es el último, ahí no veo. Y haré que prosperen en todo. Diga, el altar era donde comienza la prosperidad. La gente que tuvo altar en la Biblia prosperó. La gente que no tenía altar fracasó. Era una diferencia tener un altar. Hacer un altar representaba tener comunión con Dios. Y Dios los bendecía y los prosperaba. Haré que prosperen en todo. Nadie prospera sin altar. ¿Ven? Es una ley del reino. Nadie va a prosperar al nivel que Dios quiere. Nadie va a haber cumplido sus sueños que Dios le ha puesto a soñar si no tiene altar. Noé construyó altar, Abraham construyó altar, Jacob construyó altar, Isaac construyó altar, David construyó altar, todos los grandes hombres de Dios, Elías edificó un altar. Todos ellos construyeron ¿qué? Un altar. En tiempos del Nuevo Testamento ya no se construían altares, pero su vida, ahora entendiéndole, su vida era un sacrificio y vivían, ¿verdad?, permanentemente en esa comunión con Dios. El tener un altar, entonces ahí inicia nuestra prosperidad. Nuestra prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperar? No hay negocio que prospere si no tienes altar. Y no hablo de que ahí como los que ponen su virgencita y una estatua ahí para que bendiga su negocio. No, hablar de nuestro tiempo de adoración. No hay negocio, no hay familia que prospere si no hay altar de adoración. Cuando no haces un altar, escucha esto, cuando no haces un altar a Dios, se crea o se construye, da lugar a un altar de demonios. No basta decir, pues no tengo altar y ya. No, va a estar dando lugar a un altar de demonios, de idolatría. Apúntalo, por favor. Si tú no construyes un altar, le estás construyendo un altar al diablo. Ay, ¿y eso por qué? A ver, explícamelo. Bueno, a la idolatría es del diablo o no. Cuando tú no construyes un altar, porque te crees más que la palabra de Dios, más que el pastor, más que Dios mismo, tú eres Dios. Estás construyendo un altar a ti misma. Yo hago lo que se me da, mi regalada gana. Yo hago lo que quiero. Entonces tienes un altar, no a Dios, tienes un altar a ti misma, a ti mismo. No, es que por mi trabajo, no, es que yo puedo, es que yo hago lo que quiero. Entonces hay un altar, ¿sí me explico? Pero no es a Dios. No es al Dios vivo, es un altar a la carne, al pecado, al vicio. Ahí tienen sus altares cuando usted, ¿verdad?, practicaba, espero que ya no, pero ahí está su cantina. Tenían ese altar, altar a los borrachos. No dígame, pero yo llegué a alguno, o sea, ahí tenían sus vitrinas, ahí sus botellitas, su San Pedro, San Marcos, ¿a poco no? Ahí está su altar. Ahí está
altares falsos, altares de hechicería. Dios le dice a que Dios lo iba a usar. Dios tenía un plan para libertar al pueblo de Israel y buscó a Gedeón, un muchacho, un joven guerrero, ¿verdad? Que lo iba a usar Dios. Pero lo que primero que le dice es: derriba el altar que tiene tu papá. Derriba el altar de idolatría, derriba el altar a los demonios que tu padre. Tú estás hablando de altares idolátricos y de altares ancestrales. No nada más era el de él, era el de sus padres, era el de su papá. Fíjense ahí, Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, segundo toro de 7 años, y derriba, ¿qué? El altar de Baal, que lo tiene tu padre. Corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Y qué hizo Gedeón? Fue de noche. No se expuso, porque no nada más era el padre, todos los vecinos adoraban a ese Dios siendo judíos. ¿Usted entiende esto? Dios dice: no te harás imágenes. Están los mandamientos, los recitaban, los conocían y hacían todo lo contrario. ¿Pueden entender eso? Eso no entendemos cómo, pero así lo hacían. En un altar a un Dios que no es Dios. Baal significa el Señor. Baal es Señor, le decían. Y no, Él es el Señor. Pero a otros señores, a otros dioses que no son dioses, y va y lo derriba. Y en la mañana todos dicen: ¿quién derribó el altar? Y empiezan a preguntar, y saben que es Gedeón, y lo quieren matar. Pero ahora su padre lo defiende. Y le dijo: no, si es, defienda, que él pelee por su causa. Vea cómo cambia la mentalidad cuando derribó el altar al ídolo. Mientras está atada tu mamá a sus ídolos de la muerte y de la cruz del Cristo negro, nunca va a cambiar. Aquí, pues déjala, ya después se va a entregar. Nunca se va a entregar hasta que no derribe ese altar, hasta que no rompa todo eso. Primero espiritualmente, después físicamente, pero otras veces ni físicamente ni espiritualmente. Tenemos que orar y cancelar los demonios que están ahí, que la tienen atada, embrujada, hechizada. Amén. Es todavía no católicos, perdón, el catolicismo, no cristianos, levanten su mano. Y adoran, todavía tienen sus altares. Hay poquitos. Me acuerdo, mi abuelita tenía así toda una pared, toda la pared donde ella se dormía ahí, llena de cuadros. Idólatra la viejita. Dios la haya perdonado. Era buena, yo era su consentido. Pero si no hacía lo bueno, si no se portaba Dios, ¿qué va a pasar? ¿Me explico? Entender esto, derribar los altares que tenemos. ¿Qué altar tienes? No tienes a Dios, pero tienes otros. Has levantado otros altares al pecado, al vicio, a la pornografía, a la homosexualidad, a muchas cosas ahí, ¿verdad? Y lo estamos diciendo. Hay que derribar esos altares que no están glorificando a Dios. Dice Isaías 57:13. Viene Dios. ¿Ya está ahí? Vamos a leerlo. Cuando clames, ¿qué dice? Que te libren tus ídolos. ¿Está enojado o está contento? No usted que está trompudo, ya lo sé, pero digo Dios. O sea, está diciendo: cuando clames, cuando me vengas a pedir a mí, ay Diosito, ay acuérdate, dice que te libren tus ídolos. Pídele a tu santa, pídele a tu imagen, pídele a esta. Ay, pastor, mi mamá. Ay, pastor, mi esposo. Ay, pastor, mis hijos. ¿Qué dice Dios? Que te salven tus ídolos. ¿No está diciendo? ¿Qué puedo hacer? Orar, ayunar, quebrantar tu carne, interceder por esa alma, porque si no lo haces, se va a achicharrar esa alma. Amén.
O se achicharra tu carne o se achicharra tu alma. Hay dos. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que confía, esto es para nosotros los que hemos creído en Dios, mas el que confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Aleluya, dale un aplauso. Si el Señor derribó tus altares que tenía, la hechicería, las creencias que te apartaban de Dios, gloria a Dios. Ahora no levantes otra, levante altar a Dios, al Dios vivo y verdadero. Amén. ¿Por qué Dios le dijo gran imagen? ¿Por qué no le dijo yo me voy a manifestar de este modo? Vamos a hacer un altar. ¿Qué imagen hacemos? Él no decía, ¿verdad? De un hombre, de un pescado. Eso lo ha hecho el hombre. Pero el Dios no se manifestó visiblemente para que no le hicieran ¿qué? Algo físico. Él quiere, es espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Y podemos hacer un altar en el lugar que estamos. Amén. Y el sacrificio, ¿somos quién? Somos nosotros. Eso es lo que Dios está diciendo. El altar, siguiente, no sé cuántos llevo. Dijimos el anterior, el altar es donde inicia tu prosperidad. Cuando dice Señor, mire, algo, Dios te va a hablar ahí. Tú vas a decir sí o no, lo voy a dar o no lo voy a dar, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Cuando lo haces, empieza tu prosperidad. Cuando no, ahí sigues. Señor, te voy a diezmar. Señor, prometo a partir de este momento. Ahí estás poniendo tu negocio, tus finanzas en el altar. A partir de este momento, tú eres mi Dios. Yo voy a diezmar de lo que tú me des, voy a estar dando. Ahí estás muriendo a tu carne. ¿Cuántos han puesto sus finanzas en el altar? Señor, aquí está. Negocio, la amistad de uno, el noviazgo de otro. Dios te pida. Amén. Lo que Dios te pida. ¿Qué pongo en el altar? Pon tu tiempo, pon tu vida, pon tus finanzas, pon ese negocio, pon ese algo. Ahí empieza. Pero si lo haces, empiezas a prosperar. El altar es un lugar de victoria. No lo vea solo como una derrota. El diablo dice: yo maté a Jesús, yo le gané a Jesús en la cruz, le gané, vencí a ese Jesús. Pero nosotros sabemos que el que venció es Cristo Jesús, que el que ganó la victoria es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él despojó al diablo triunfando sobre él en la cruz. No es un lugar de derrota, fue el lugar de la victoria. Entonces el altar no cambia tu mentalidad. Quizá el diablo está diciendo no, pero ¿por qué? Porque sabe que ahí empieza su derrota. Amén. Ahí empieza su derrota, pero para ti empieza tu victoria. Levanta tu mano y di: ahí el altar es el lugar donde comienza mi victoria. Ahí es donde yo gano la batalla. Ahí es donde Dios me da la victoria sobre mis enemigos. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Cuando tú estás en el altar, entregas lo que tienes que entregar y Dios te dice: no temas, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, yo voy a pelear tu batalla. Tu guerra es mi guerra. Tu batalla es mi batalla. Para que tu victoria sea mi victoria. Ahí sabes cuántos hemos sentado ahí y sabemos que ahí el Señor nos dijo: yo voy a obrar. No te preocupes. Ahí comenzó nuestra victoria. Dice 1 Reyes 18:21. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Qué está diciendo? Compromiso, comprométete. Si crees que es Dios, pues ya entrégate completo. Si crees que no, entonces estás perdiendo el tiempo aquí. Y para los que no vinieron, si ya creíste en Dios, entonces entrégale y sírvele con todo tu ser. No estés diciendo: ay, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Y qué va a decir mi abuelita? Y luego si mis compañeros. Entonces no has creído, pero si creíste, entrégate. Dice: ¿cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, sigue a Baal. Y el pueblo no respondió palabra. Miren la versión 95, dice: entonces Elías se acercó al pueblo y dijo: ¿hasta cuándo saltarán de un pie en el otro? Decisión: ¿voy o no voy? Brincaban de un pie. Eso es
Carlos, es un dicho hebreo, pues, para que me entienda. ¿Hasta cuándo saltaréis en un pie? Un pie aquí y el otro pie acá. Un día aquí, el otro acá. ¿Voy o no voy? ¿Me consagro o no me consagro? Hoy este domingo sí, el otro no voy. ¿Hasta cuándo seguirás con una vida indecisa? Decídete. Si lo es Baal, sígalo. ¿Quién te ha dado pruebas de su existencia? ¿Baal o Dios? ¿Jesús o todos esos santos, imágenes y cosas? Jesús, amado como Él. Entonces síguelo, sírvele. Habla entonces de decisión. El altar representa ¿qué? Decidir, entregar todo. No es fácil hacerlo. Dios le dice a Abraham: me vas a entregar a tu hijo, tu único hijo, al que amas, para que no hubiera duda. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Dudó? No, al otro día salió a ofrecer a su hijo. Yo estoy seguro que si hubiera dicho: te vas a matar tú vas a hacer mi sacrificio, Abraham lo hubiera hecho, pero le dijo: dame a tu hijo. Dios quería el sacrificio. Dios estaba probando a Abraham, el corazón de Abraham. Si está dispuesto a darme lo que más ama, yo estoy dispuesto a darle todo lo que él me pida. Ahí empezó su victoria. Ahí empezó a hacer, porque después de que él dijo: ya me temes, y ahora te bendeciré y multiplicaré tu descendencia y haré de ti una gran nación. Le está diciendo: pasaste la prueba del altar, pasaste la prueba del sacrificio, estuviste dispuesto a darme lo que más amabas. ¿Cómo no te voy a dar yo todo lo que desea tu corazón? Y lo bendijo impresionantemente. Me estoy explicando. Nunca le niegues a Dios lo que Él te pide. Dios no te va a obligar, pero te lo va a pedir. Versículo 30. Usted puede leer la historia de Elías. Elías le dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Era una guerra de altares. Diga: guerra de altares. 450 sacerdotes de Baal y más 400 sacerdotes de Acera, 850 sacerdotes, brujos, hechiceros, diablos, retados, desafiados por Elías, profeta de Dios. Dijo: pongan altar, vamos a poner altar, porque Dios se manifiesta en el altar. ¿Cómo vamos a ver cuál es el verdadero Dios? Pues muy fácil: el que haga descender fuego del cielo. Ese es el verdadero Dios. El que haga que caiga fuego del cielo y consuma ese altar, encienda la leña y prenda y queme ese sacrificio. Ese es Dios. ¿Qué les parece? ¿Y qué dijeron los otros? Sí, está bien. Y todavía les dijo: sacan pichones. Dicen ustedes. Vamos a decir a los jóvenes, ¿no? Órale, escojan portería, escojan a quién quiere tocar, pero órale. Y los deja, y dice que desde la mañana hasta la tarde gritaban, saltaban, invocaban a su... Nada. En la tarde, mediodía, nada. En la más tarde, nada. Horas ahí gritando, danzando, haciéndose cortadas, derramando sangre para que Baal y Acera hicieran algo. No hicieron nada, no pasó nada. Hasta después Elías empezó se empezó a burlar, ¿verdad? Grítenle más, a lo mejor está ocupado, anda en sus negocios, está de viaje. Y gritaban y no pasó nada. Y después, cuando le toca a él hace una oración, él comienza a levantar el altar. Dice el versículo, pero hay algo antes de eso. Hay una palabra, dice: entonces cuando le toca a Elías, le dijo al pueblo: acercaos a mí. Se acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba. ¿Cómo está tu altar? A tu altar. Yo les dije, una iglesia se sabe
cuando esté pasando pruebas, pero si tiene altar va a salir. Pero se sabe, cuando una iglesia se siente cómoda, crecimiento, bendecida, se sabe si va a caer, porque no tiene altar. Como lo que hace la diferencia es tu altar, no la situación. Situaciones buenas o malas da igual, pero si tú tienes altar, vas a salir adelante. Amén. Empezó a levantar ahí, ese altar que estaba arruinado lo empezó a reparar. Quizá tu altar ha sido descuidado. ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no hablas con Dios ahí? Que no te habla Dios ahí. El maná era una prueba de la fidelidad de Dios, ¿o no? Todos los días abrían la puerta y ¿qué encontraban en el desierto? ¿Qué encontraban? Maná. Ah, sí cayó maná, mamá. Sí, sí hay maná. Yo creo que a los niños estorbosos, chillones, ve a ver si hay maná, córrele. En la mañana siempre había maná. Si los mandaban en la tarde, ya no había, ¿no? Dile a otro hermano, ve a ver si hay maná. Una nueva. Si hay, en la mañana, si hay, mamá. Y al otro día, si hay. Era una prueba de la fidelidad de Dios, pero también era una prueba de la fe de la gente. Va a ir por la maná. Si ellos lo atesoraban, ¿qué pasaba? Agarraban más de lo que podían comer, se les echaba a perder. Esto es una lección para nosotros, hermano. Si nada más estamos empáquele y empáquele y no les damos a otros, se va a echar a perder. Tanta palabra que tienes, tantos años, ya está, ¿verdad? Te sientes el pastor. No, se equivocó. No, yo le hubiera dicho esto. Le faltó eso. Pastor, ¿usted por qué no dice? Mire, sus líderes están bien mal preparados. Sí, pues ve y haz líderes, ve y levanta discípulos, ve y haz algo. ¿Por qué? Porque ya te las sabes todas, ¿no? Tanto maná que has comido, pues ya estás engordado. Pero hay que darlo. Es una prueba de la fidelidad de Dios, pero es una prueba de la obediencia del pueblo. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Todos los días levantar ese altar. El sacerdote todas las mañanas tenía que tomar leña para encender el fuego. Ese fuego no lo podían encender ellos. Pues si se apaga, ¿qué? Yo prendo el fuego. No, ese fuego, ¿de dónde venía, hermana? ¿De dónde sacaban el fuego del altar? Bueno, otra que me diga. ¿De dónde? El altar del holocausto necesitaba leña y necesitaba fuego. ¿De dónde sacó el fuego? ¿No sabe? ¿De dónde sale el fuego, hermanos Reyes? Jehová a Nadab y a Abiú. ¿Por qué los mató? Porque encendieron fuego extranjero, fuego extraño. ¿Los mató o no los mató? Sí, ellos dijeron lo mismo. Pues con piedras, aquí un cerillazo, ahí va, y que los mata el Señor. Porque ese fuego no podía hacerse humanamente, naturalmente. Tenía que ser fuego del cielo. Dios encendió ese fuego. Cayó fuego y lo encendió. ¿Cuál era el deber del pueblo? Que no se apagara. No lo voy a conseguir en cualquier lado. ¿Cuántas veces Dios ha venido sobre tu vida? Ha estado bien apagado, ya, así, las últimas ya humeando, chamusqueando, ya no enciende, ya no alumbras. Y viene Dios y te toca y ya. Pero pasa el tiempo y si no cuidas eso, se va a apagar. Amén. Dice, ya no siento, algo pasa, algo necesito en mi vida, me siento vacío, me siento seco, como que, ¿sí me explico? Como que hay comida pero no puedo comer, no se me antoja nada. Hay gente así, insatisfecha. ¿Quieres carne? Ay, carne. Ay, no, guácala. ¿Y qué quieres? No sé. Me estoy explicando. A veces pasa así espiritualmente en tu vida, que ya no te sacia, que se apagó el fuego. ¿Qué necesitas? Que Dios encienda el fuego. Elías no encendió el fuego, él preparó la leña, dice que lo mató y lo puso en partes. Cuando estaba vivo, dice que Dios ahí que puso garfios, no cuernos. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que ser amarrado ahí.
En esos cuernos ahí se amarraba. ¿Para qué? Para que no se bajara, para que no se echara a correr, para que no se moviera. Ahí era sacrificado, ahí era muerto, ahí era degollado, la sangre era derramada. Tenían vasijas de bronce también para tomar la sangre, porque era ocupada para santificar lo demás, todo el tabernáculo, todo el mobiliario. La ceniza se usaba para santificar también a la gente, se mezclaba con agua y limpiaban a las personas. El sacerdote también, somos sacerdotes, usaban las cenizas en varias ocasiones, hasta la ceniza servía. Mata, el sacrificio lo pone ahí en pedazos, digan pedazos, pero todos los pedazos, todas las partes las puso en el altar. Otra vez, ¿de qué habla? De una entrega total, completa, no nada más una cosa, en todas las áreas. Toda tu vida tiene que estar puesta en el altar, toda tu vida. Vamos a pasar lista. ¿Tu familia está en el altar? ¿Tu trabajo está en el sentimientos? ¿Tu matrimonio? ¿Tus metas? ¿Tu tiempo? ¿Tus talentos? ¿Tu ministerio? ¿Tus finanzas? ¿Todo está en el altar? Qué bueno. Pero si hay algo que falta, entonces está incompleto ese sacrificio. Todo está en el altar. Total. Él los llama, pone 12 piedras, pone ahí, pide agua. Ríguenla, pónganle agua 4 veces, 4 cántaros 3 veces, 12 vasijas de agua. Y entonces ora y Dios manda fuego, fuego del altar, fuego de Dios, y consume todo el sacrificio, lo quema, enciende toda el agua que estaba alrededor, se la chupa ahí, la seca, y todos empiezan a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Los que adoraban a los ídolos empezaron a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Los que alimentaban y cuidaban a los sacerdotes decían: tú me has engañado, Jehová es Dios. Ahora veo que el verdadero ese es Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el verdadero Dios. Cuando hay fuego, la gente es salva. Cuando hay fuego, la gente es transformada. Cuando hay fuego, las vendas son quemadas. Las vendas, los velos, las ataduras de la religiosidad, del engaño, de la idolatría, de la hechicería, de la inmoralidad son quemadas. Por eso Satanás no quiere que tú tengas fuego, no quiere que tú tengas altar. ¿Qué le pasó a Job? Él era un hombre muy rico, él era un hombre próspero. Ponte de pie, por favor. Se levantaba, dice, cada mañana a ofrecer sacrificio por cada uno de sus hijos. Cada mañana. Pero cuando vamos al original o a lo que quieres, a otras versiones nos explica, no todos los días era sacrificio, todos los días después de la fiesta. Ellos se reunían cada año a celebrar el cumpleaños en familia. Le tocó a Tony, a la otra semana le toca a Carlos, al otro año, o en el cumpleaños de Carlos, nada más son a Diana. Entonces cada uno en su fiesta. Entonces en el cumpleaños de él llegaban todos, en el cumpleaños de Carlos llegaban todos, en el cumpleaños de Diana llegaban todos. Entonces cada uno celebraba su fiesta en su casa, en su cumpleaños, hacían banquete para toda la familia. Me explico. Al otro día, o cuando terminaban, porque a veces esas fiestas eran de días, hermano. Cuando sabía Job que habían terminado la fiesta, entonces ahora se levantaba temprano y ofrecía ¿qué? Holocausto, sacrificio. Quizá mis hijos blasfemaron a Dios. Quizá mis hijos, ¿verdad?, se sienten muy poderosos, dijeron y dijeron algo que desagradó a Dios, y él pedía perdón por ellos y los protegía. Usted recuerde que cuando Dios habla de Job ante Satanás, dice: pero él te sirve de balde, no lo has cuidado, no lo has bendecido, no hay un cerco de protección alrededor, pues no lo puedo tocar. Así como no, así que chiste, dice el diablo, así cualquiera me gana. Tú lo cuidas. Dice: pues tócalo, pero no toque su vida. ¿Le dijo qué? Tócalo.
permisito, ¿no? ¿Y qué agarró Satanás? Sal, desdichado. O sea, si dijeron tócalo, pues órale, todas las partes. Le tocó la familia, las finanzas, le tocó, ¿verdad? Sus hijos, todo lo que tenía. O sea, nada más Satanás anda buscando por dónde meterse. Y luego si tú le abres la puerta, atacó a los hijos. Antes de los hijos. ¿Qué? Porque eran las que ofrecía. Le tocó los bienes para que ella no tuviera sacrificio. Ya no podía ofrecerle sacrificio porque se los habían matado. No sé si me estoy explicando. La manera que Satanás pudo atacar las ovejas y los bueyes para el sacrificio. Y ahora pues puedo atacar a su familia, puedo atacarlo a él, puedo tocarlo. ¿Sí me estoy explicando? Lo primero que Satanás a querer quitarte es sacrificio, el ministerio, el tiempo de oración. Te quita el tiempo de oración, te quita la intimidad con Dios. Aunque sirvas, no sirve. Sirvas, ya no traes nada. Aunque hagas, cansas y al final dices, yo creo que Dios no me llamó. Yo creo que eso de abrírselo, yo creo que eso de servir, estar ahí en la bienvenida, la gente ni te hace caso, porque dejaste de altar, porque dejaste de orar, perdiste el altar, la comunión con Dios. Ya no hay sacrificio. El que sacrifica me honrará, dice el Señor. Salmos 50, 23. El que sacrifica, y acá habla de alabanza. Para nosotros el sacrificio de alabanza es un sustituto. Hoy no tenemos que matar ningún macho cabrío, ningún cordero o buey o becerro, pero alabarle a Dios, adorar a Dios es nuestro tiempo de honrarle, de ofrecerle holocausto al Señor. Amén. Si en la iglesia yo veo que muchos nos está faltando, muchos, no digo todos, muchos no conocen a Dios, no saben adorar a Dios. No hay un programa ni una manera bíblica, hay muchas formas. No hay un programa de cómo se hace un culto, hay elementos del culto. No hay una sola manera para alabar a Dios, hay muchas maneras, pero todo dice hay que darlo. Alabanza se da, se ofrece. No es alabanza en tu mente, es algo que tú dices, que tú declaras. Alabar es elogiar. Amén. Tu esposa está hambrienta de elogios, de halagos. Tu marido igual está hambriento y necesitado de alabanza. Qué inteligente eres, qué guapo te ves, qué bien que cocinas, qué hermosa eres. Si eso es alabarlas, elogiarlas. Y no pasa nada hasta que no lo dices, hasta que no lo declaras. Es lo mismo con Dios. Le decimos, levanta tu voz. Me honrará. Y dice, el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Sacrificios de alabanza. Salmo 107, 22 también dice, presenten ofrendas de agradecimiento y cuenten con gritos de alegría lo que Él ha hecho por ti. Alabanza, el testificarle a Dios, dar gracias a Dios, testificar las maravillas, es una manera de alabar. Por eso le decía, no hay una, hay muchas formas. Lo dice el canto viejito, muchas formas de alabar tu nombre. Hay muchas formas, escoge la que quieras. Amén. Puedes brincar, danzar, dar gritos de júbilo, remolinear, correr, aplaudir, silbar, levantar tus manos, postrarte. Hay muchas maneras, pero tienes que usar alguna. No quedarte ahí, brazos cruzados nunca dice. Pero para alabar a Dios así no, hay que usarlo. Amén. Con gritos de júbilo. Todas esas formas. Nuestra Biblia sería un librote así, ¿verdad? Si tradujéramos cada parte como está en el hebreo. Cuando se tradujo alabanza se usó esa palabra, alabanza o adoración, una palabra. Pero en hebreo son diferentes. Cada hay por lo menos, ¿verdad?, unas 7 o más
palabras que traducen alabanza en español, pero en hebreo te dice qué tipo de alabanza. Yada, levanta tus manos. Toda, levanta tus manos en gratitud. Yada, levanta tus manos en exaltación. Teruá, con gritos de júbilo. Y así te está diciendo cómo debes de alabar. Nuestra versión dice alabar, pero el hebreo dice cómo alabar. Amén. Pero hay que hacerlo, hay que ofrecerlo. Dice Hebreos 13:15. Ofrezcamos. Entonces la alabanza se ofrece, la alabanza se da, la oración se tiene que dar, nuestro tiempo de que dar. Así que ofrezcamos siempre, cada cuando, siempre a Dios, por medio de Él. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo hago para agradarle a Dios tiene que salir del corazón de Dios, guiado por Dios. Si canto, debo de cantar por medio de Jesús, de la gracia del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que haga, hazlo por medio del Espíritu, por medio de Él. Sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que hoy nos pide, ofrecer sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y quiero seguir, porque esos frutos no se acaban ahí. Ese sacrificio no termina ahí. Lea conmigo lo que sigue. ¿Qué más? Algunos no cantan, ni adoran, ni sirven, ni nada. Hay que empezar a hacer lo que le estoy diciendo. Otros sí. No, pues yo brinqué, pastor, yo remolineo. A mí me encanta la alabanza. Yo ¿verdad? Corro primero. Sí, pero te falta esto: de hacer el bien y la ayuda. ¿Qué? No te olvides. ¿Qué más dice ahí? Porque de tales sacrificios. Entonces no nada más de alabanza y de aplaudir. Hay que ¿qué? Hacer el bien. Hay que servir. ¿No está diciendo? El servicio es un acto de alabanza, un acto de amor, un acto de adoración, un acto de obediencia. Y si no sirves, entonces no estás alabando. Pero yo grito, yo danzo, yo corro, danzo. Y en el proceso, miren qué bien. Sí, qué bonito, está bien. Pero te falta lo otro. No os olvidéis, ¿no dice así? No os olvidéis de la ayuda mutua, de hacer el bien, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Y seguimos. Versículo 17. Y dije, este está bueno. Obedecer. A ese no le gusta. Ese muy pocos dan también ese sacrificio. Léalo, por favor. Obedecer a vuestros pastores y a ellos. Eso es un sacrificio. ¿Yo por qué lo voy a obedecer si ni a mi esposo? ¿Por qué lo voy a hacer si ni a mi papá? ¿Por qué lo voy a hacer si ni a mi jefe ni a mi patrón? Y Dios dice, sujétate a tu pastor. Amén. Pastor, obedece y sujétate a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan ¿cómo? Con alegría y no quejándose, porque esto no es, esto no les bendice, esto no les trae fruto. Entonces se da cuenta que no nada más es cantar, hay que cantar, hay que adorar, hay que postrarnos, hay que hacerlo. Y si lo haces está bien, pero te falta lo otro, hacer el bien, servir. Y el que no hace ni una ni otra, no sé todavía, no he entendido, pero por eso es la palabra, que la palabra te instruya. Si no, cada uno va a decir, yo alabo a mi manera, yo sirvo a mi manera. Y Dios dice, ¿qué comunión tiene la mesa de Dios con los demonios? ¿Se acuerda que dice en Corintios? Vienes a la casa de Dios a comer, a tener comunión con Dios, con los hermanos, a obedecer, a ser parte de una familia. Esos son sacrificios. Nosotros, ¿cómo nos sacrificamos? Levantarme temprano el domingo es un sacrificio. Bueno, ya venciste a Sabanás, qué bueno, ven y adora. Vence a tu carne, que tu carne dice, pero ¿por qué? Hazlo, vénsela. Salmo 17, se lo mencioné hace rato, pero lo vamos a leer en lenguaje sencillo. Para ti la mejor ofrenda o el mejor sacrificio, dice otra versión, Reina Valera,
es la humildad. Levante la mano a los humildes. No, no la levanta. Orgullosamente humilde, no. El mejor sacrificio, alabarle, tener tiempo con Dios, rendirle todo a Dios. Señor, ya no quiero ser igual. Yo siempre les digo cómo ha ido transformando la música, y mientras mejor hecha, menos encontramos cantos como esto, que digan: Señor, cámbiame, transfórmame. Cantos de entrega total ya no hay. Ya no hay cantos de arrepentimiento, de humillación, de reconocer la deidad y la necesidad que tenemos de Él. No sé si me explico. A la carne no le gusta. A los compositores nuevos, el Espíritu Santo nos está inspirando a decir: me humillo, me entrego, me muero delante de ti, te sirvo con todo lo que sé hoy. Ayer le decíamos: ¿qué cantos de servicio tenemos? Dígame un canto de servicio, no, ni se esfuerce, no lo va a encontrar. Un canto le digamos: Señor, te voy a servir. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta. Dice: la mejor ofrenda, la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Cierre sus ojos ahí. Necesidad. Dios le dice a Moisés: ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Sacrificios de alabanza. Fiesta en el desierto. Como en el desierto hace calor, allá van a salir y allá me van a cantar y allá me van a alabar y allá me van a adorar. En medio del desierto tienes que alabar a Dios. En medio de la prueba, aprende a alabar a Dios. Mientras más pronto lo aprendas, más vas a pasar. Cada que viene una prueba, adoro más. Viene otra, adoro y sigo adorando. Y mientras más pruebas, ya el diablo dice: ¿ya para qué? Usted no entiende, dice. Le mando cosas y mira, sigue adorando a Dios. Ya me cansé, voy por otros. Aprendes que te haga lo que te haga el diablo. Yo no voy a dejar de cantarle. Así dice el Señor: deja libre a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Faraón no los quiere dejar ir y le dice: vayan, pero aquí me dejan su familia. Vayan, pero dejan las ovejas. ¿Cómo vamos a ofrecer sacrificio si no hay ovejas? ¿Ve cómo es Satanás? ¿Cómo le vas a servir si no tienes ovejas? No hay sacrificio. Bueno, vayan las ovejas, pero déjame a tus hijos. No, vamos todos. Y se endureció tanto. Escucha y cierra tus ojos, hermano, que Dios se hable hoy. Se endureció tanto el corazón de Faraón que le vinieron plaga tras plaga tras plaga tras plaga. 9 plagas. Y usted qué rápido es decir 9, pero sufrirlas fue terrible para él y para todo el pueblo egipcio. 1 y no lo, 2 y no lo dejó ir, 3 y no lo dejó ir. Parecía que sí, 4 y no, y se siguió. La última plaga, la muerte de los primogénitos para ellos, para los egipcios. Para el pueblo judío era el sacrificio. Van a tomar un cordero, lo van a sacrificar, lo van a comer en familia, su sangre la van a rociar sobre sus puertas y el ángel de la muerte no va a tocarlos. Y esa noche cambió todo. Después de tantas plagas no salieron libres, pero una noche que ofrecieron sacrificio a Dios, Dios los liberó. Una noche que pudieron ofrecerle el cordero sacrificado y comieron de él, Dios lo liberó. 430 años esclavos de ese sacrificio en 24 horas, menos de 24 horas estaban libres. ¿Qué te quiero decir? Aprende a sacrificar a Dios lo que Él te pide. Aprende a darle lo que Él te pide, a entregarle a Él lo que te pide.